Muy buenas noches, compañeros, profesor. Me tocó realizar de la parte del proyecto, vamos a hablar de goniómetros, realizar el proyecto casero, lo que es el instrumento como tal. Lo que ustedes voy a enseñarles aquí son los materiales con los que vengo a llevar a cabo el proyecto. Tengo estas tres reglas de 30 centímetros. Estas dos voy a utilizarlas esencialmente y esta sería para un ocasional. Un transportador, otro transportador igual, otro ocasional por si alguno de ellos se me daña realizando el proyecto. Un tornillo, dos arandelas de la misma dimensión del tornillo, al igual que esta tuerca. Comenzamos, cogemos el tornillo, utilizamos una de las dos arandelas, la introducimos, utilizamos esta regla de 30 centímetros. Esta primera que vengo a utilizar ya tiene un orificio aquí en esta medida que fue hecho previamente. Introducimos el tornillo en esta regla de 30 centímetros. ¿Qué buscamos al introducir este tornillo aquí? Esta regla va a ser la que vamos a poder mover a ambos lados para tomar la medida de los ángulos. Esta otra regla de 30 centímetros igual de la misma medida es la que va a estar fija en los 180 grados. En todo el medio, por el color de esta regla no se alcanza a ver muy bien, pero en todo el medio con un bisturí se trazó la raya donde va a estar fijamente marcado en los 180 grados. Tenemos el transportador, como ustedes ven tiene el orificio que es la misma dimensión del tornillo, ya que con él previamente se hizo el orificio. Introducimos, al introducirlo esta regla verificamos de que esté ubicada la raya que ya les he informado, esté ubicado en los 180 precisamente. Tenemos que tener mucho cuidado porque al utilizar la arandela en la parte de atrás y la tuerca puede ser de que la regla se los mueva un poco. Entonces la idea es tratar de minimizar lo más posible la margen de error. Entonces vamos verificando de que no se lo haya movido. Como ustedes pueden ver, ahí se los movió un poco. Lo acerco a la cámara para que lo vean. Aquí ya lo logré ubicar precisamente en los 180 grados. Lo ajusto, ahorita así. Esta regla, como les indiqué, es la que se los va a mover en esta forma. Ustedes pueden ver para tomar la medida de los ángulos. Este es el goniómetro que se utilizó con materiales que son económicos en realidad, por eso utilicé estos materiales. Hay muchas formas de haber realizado goniómetros, pero yo utilicé esto. También voy a hablarle de los tipos de goniómetros que hay. Está el universal con escala nonio, está escuadra universal, el digital, está el digital multifuncional, también está el imantado, están con torquímetros y paraderos. Esos son los que yo investigué de tipos de goniómetros. Como ustedes pueden ver, he cumplido con mi tarea de la parte del proyecto de realizar goniómetros. Ya mis compañeros les van a explicar las respectivas fórmulas que se llevan a cabo con este instrumento que es el goniómetro y el concepto y los objetivos y el marco teórico. Muchas gracias, compañeros. Me despido.
Buenas noches, el grupo está conformado por Liti Herrera, Duván Albeiro González, Felipe Gaúña, Natalia Zamora y quien les habla, Gino Rosero. Nosotros les vamos a hablar acerca del experimento número 7. Un goniómetro o un transportador universal es un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180 grados o 360 grados, utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento nos permite medir ángulos entre dos objetos tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Existe gran variedad de goniómetros. Algunos solo tienen el círculo graduado y otros tienen una regleta graduada para medir distancia. También pueden tener un dial giratorio en el cual es insertado un nonio para tomar medidas con mayor precisión. Este nos permite medir ángulos en diferentes áreas industriales y científicas, aunque también se emplea en la medicina para calcular los ángulos que alcanzan las articulaciones. Existen varios tipos de goniómetros, entre los cuales tenemos un goniómetro simple, que sirve para obtener el valor de ángulo sencillo, ya alcanza hasta 180 grados. El goniómetro universal, que nos sirve para obtener el valor de los ángulos complejos, especialmente en la industria. El gonómetro digital, cual rol cumple de lo universal, pero sus resultados son mucho más exactos. Un goniómetro está constituido por un disco graduado, una lente amplificada, una escuadra, ampliación de la escuadra, regletas intercambiables, tornillos de fijación y un tornillo de ajuste fino. Lectura de un goniómetro. La lectura es prácticamente la misma para todos los instrumentos de medición que utilicen una escala nonio. El 0 indica el valor de la escala principal y se debe encontrar una línea que coincida con la escala principal para el segundo valor. En este caso, tenemos que saber que la escala principal está en grados y la escala del nonio está en minutos. Beneficios para usar un goniómetro. En el mundo existen objetos con numerosas formas y se necesita una herramienta para su respectiva medición. Este instrumento generalmente lo utilizan en las industrias para brindar una medida exacta en sus productos o en la fabricación de ellos. Sin el goniómetro en acción es difícil proporcionar datos exactos para poder crear o unir diferentes objetos. El goniómetro es fácil de llevar a cualquier parte. Sus materiales de construcción son de buena calidad. Sus mediciones que proporcionan son exactas. El goniómetro en sus inicios fue muy utilizado para el conocimiento de la elevación que posee el Sol y la hora diaria. También es muy usado cuando se tienen previos conocimientos de trigonometría para poder sacar lados y obtener lo que se desea sacar. La dirección de la lectura puede ser de derecha a izquierda del 0 según la disposición del goniómetro respecto a la pieza. Ejemplo, para ángulos menores de 90 grados, la lectura es de forma directa. Tenemos una pieza de 60 grados. El número de trazos que hay entre el 0 del disco graduado y el 0 del nonio nos dará el valor de la medida, en este caso es de 60 grados. Este es un goniómetro, es un instrumento de medición especialmente para ángulos. Se utiliza, pues como tal su función es ayudarnos a calcular una altura de una estructura o un edificio sin la necesidad de tomar desde la parte superior una medida como tal con un metro o un flexómetro. Entonces lo que se va a tener en cuenta con este goniómetro van a ser los ángulos. Anteriormente se había tomado un ejercicio con un edificio
y estas son las fórmulas que se deben aplicar para poder hacer uso de esta herramienta. Primero que todo, pues tenemos que tener como una base, tener el edificio a medir, el instrumento que va en la parte lejana y el fijo pues debe estar en los 90 grados y el móvil debe apuntar más o menos a la parte superior del edificio. Esto con tal de hallar la altura de este edificio la cual no conocemos. ¿Cómo se hace esto? Se tienen en cuenta las funciones trigonométricas, que son seno, nos daría el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, la adyacente sobre la hipotenusa y el tangente, el opuesto sobre el adyacente. Con el instrumento tomamos la medida de 48 grados, teniendo en cuenta también que estamos a 200 metros de la base del edificio. Si lo planteamos como un triángulo, esto nos daría el ángulo y el cateto adyacente con respecto al ángulo, que serían 48 grados. Si basándonos en la parte de las funciones trigonométricas, aplicaríamos el tangente. ¿Por qué? Porque tendríamos el tangente, que serían los grados. No tendríamos el opuesto, porque pues es lo que queremos hallar. El opuesto sería la altura del edificio y el adyacente serían los 200 metros, que es desde la base del edificio hasta nuestro punto de medición. Tenemos estos datos: el ángulo tenemos 48 grados, distancia tenemos 200 metros y la altura del medidor, que esto lo vamos a ver más adelante para qué nos sirve, son 1.68 metros. ¿Listo? Aplicando la función tangente, tenemos una tangente de 48 y un opuesto que no conocemos y 200 metros, que sería el adyacente. Tenemos tangente de 48, ya esta parte pues lo que se hace es despejar la variable que no conocemos. Entonces tendríamos tangente de 48 por 200 metros, que sería el adyacente, y nos daría un igual del opuesto, que sería esta altura. Ya haciendo los cálculos, pues nos da 1.11, nos daría el tangente de 48. Y como está multiplicando, lo multiplicamos por 200 metros, que nos daría el opuesto. Esta operación nos da 222 metros, que sería la altura del opuesto en esta parte. Un error que quizás cometimos fue el no tener en cuenta la altura. Esta altura pues ya nos va a restar en cuanto a la altura real del edificio. Esta parte serían 1.68 metros, que son la altura de la persona que está tomando la medida, menos 222 metros, que sería la altura. Nos daría un total de 220 metros, ya hallando toda la altura del edificio. Esa sería como tal las operaciones que podemos hacer con base en la lectura que nos da el goniómetro. Espero que les sirva y pues también que haya quedado claro. Gracias. Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los errores que se pueden dar a la hora de utilizar el goniómetro como instrumento de medición. Entre la variedad de goniómetros que existen, el más utilizado o recomendado es el goniómetro digital, gracias a su eficacia y precisión. Este ofrece una precisión exacta y da cabida a la acumulación de datos en caso de tener que desplazarse en diferentes posiciones o lugares a medir, unificando la información sin llegar a dar paso a omitir algún dato obtenido en la medición del área. Todo esto con la finalidad pues de no abrir campo a los errores. Sin embargo, en la empleabilidad de este instrumento se pueden dar o se pueden generar errores instrumentales, errores naturales y errores personales. Entre los errores instrumentales
tenemos el error de colinación horizontal, que este error se da entre la línea de colinación y el eje de alturas. El error de colinación vertical se produce ya sea por la desviación del hilo horizontal de la retícula o por error del nivel del índice. El error de excentricidad es debido por la falta de coincidencia del centro horizontal con el eje vertical. También hallamos el error de graduación. Este es un error inherente al proceso de fabricación de los círculos. El error de lectura. Este error se ha debido a la calidad de la óptica, el tamaño más pequeño de la división de la escala y la habilidad del observador. El error por nivelación del instrumento. Pues como la palabra lo dice, se ha debido a una nivelación inadecuada de este instrumento. Entre los errores naturales podemos encontrar errores ocasionados por el viento, la retracción, los cambios de temperatura en el instrumento, los movimientos de trípode y el cual se presenta si el instrumento se asienta sobre un terreno blando o pantanoso, en el caso pues de tomar medidas en algún terreno que va a ser próximo a construir. Entre los errores personales podemos pues determinar un mal manejo por el observador, un instrumento mal centrado, pues también generado por la persona encargada del instrumento, ya sea que esté mal centrado o mal nivelado, un enfoque inadecuado del objeto a medir, el error de lectura también puede ser generado por el operador, ¿no? Para evitar este error, es recomendable que el observador se familiarice constantemente con el instrumento. El uso inadecuado de los tornillos también es un error en el cual está implicado el observador. Para evitarlo, el observador debe tener total conocimiento del manejo y del perfecto estado en el que debe estar el instrumento. Bueno, estos son los errores, uno de los tantos errores que se generan al utilizar este instrumento. Finalmente, pues gracias a la unión de mi grupo pudimos sacar adelante el proyecto. Esperamos que todos tengan un aprendizaje y que cumpla con sus expectativas, profe. No siendo más, les agradecemos por habernos prestado su atención. Muchas gracias y feliz noche.